Muy queridos espectadores, bienvenidos una vez más a nuestro espacio informativo, donde analizamos con calma, pero con precisión, los movimientos más comentados del mundo del entretenimiento latino. Hoy, el nombre que domina las conversaciones en redes sociales, portales de farándula y titulares digitales es uno solo: Carolina Cruz. Modelo, presentadora, empresaria, y sin duda una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana contemporánea. En los últimos años, Carolina no solo ha brillado por su disciplina y constancia frente a cámaras, sino también por una realidad inevitable en cualquier celebridad de alto perfil. Su vida personal se convirtió en un tema público, a veces con admiración, otras con especulación, y muchas veces con preguntas que el público no deja pasar. Y precisamente por eso, de hoy ha generado tanto impacto. Luego de 5 meses de noviazgo, Carolina Cruz reveló la identidad de su pareja y el lugar de su boda. Una frase que, por sí sola, ya despierta curiosidad, pero también un debate fuerte. ¿Es una confirmación real, un anuncio cuidadosamente medido, o un giro mediático que venía construyéndose desde hace meses? Antes de entrar en lo más reciente, vale la pena recordar quién es Carolina Cruz y por qué cada una de sus decisiones se vuelve tendencia. Carolina Cruz Osorio nació en Colombia y desde muy joven comenzó a destacar por su carisma, su presencia escénica y su estilo. Con el tiempo se consolidó como una mujer todoterreno dentro del espectáculo. Pasó de ser un rostro admirado en el modelaje a construir una carrera estable en medios, especialmente en televisión abierta. Su presencia se convirtió en sinónimo de cercanía, familiaridad y rutina diaria para millones de hogares. Ella no es una celebridad distante. Es una figura que acompaña a la audiencia, que habla de bienestar, maternidad, trabajo, autoestima, y que transmite una imagen de resiliencia y evolución personal. Pero, al mismo tiempo, hay un detalle que nunca se puede ignorar. Carolina ha vivido una exposición mediática constante, especialmente desde que su historia sentimental pasada se convirtió en un tema recurrente en titulares. Y ahí aparece una de las claves más potentes de este video. La gente no solo quiere saber con quién está. La gente quiere entender qué cambió, qué se cayó antes y por qué ahora, después de todo, el amor vuelve a colocarse en el centro de su historia. Porque si algo hemos aprendido en el mundo del entretenimiento es esto: cuando una figura pública decide revelar algo así, jamás es un movimiento pequeño. Siempre hay una razón, siempre hay un momento. Y siempre hay una señal previa que el público, con el tiempo, termina conectando. Y aquí viene la pregunta que abre el verdadero eje de esta historia. ¿Carolina Cruz eligió este momento para hablar porque ya no hay vuelta atrás? ¿O porque el anuncio de una boda, si es real, ya no se puede contener? En segundos vamos a entrar en los detalles, en las pistas, en los nombres que se han mencionado, en lo que ha circulado con fuerza y, sobre todo, en lo que Carolina dejó entrever sin decirlo directamente. Mientras se habla de amor, boda y pareja, hay algo que muchas veces queda en segundo plano, y que en Carolina Cruz es fundamental. Su carrera no solo fue estable, fue estratégica. Carolina no se convirtió en un rostro permanente de la televisión, por casualidad. Su posicionamiento fue el resultado de una construcción paciente y constante. Presencia mediática, disciplina profesional y una lectura clara del mercado. En televisión, mantenerse no es fácil, y hacerlo por años exige más que belleza. Exige una personalidad capaz de conectar con diferentes generaciones. Durante su trayectoria, Carolina aprendió algo que muy pocos dominan: convertir la credibilidad en capital emocional. Es decir, la audiencia no solo la ve, la cree. Y ese detalle hace que cualquier noticia sobre ella explote con fuerza, porque el público siente que la conoce. Sin embargo, el crecimiento profesional de Carolina no se limitó a cámaras y sets. Ella se movió hacia un terreno aún más poderoso para una figura pública: el mundo empresarial. Y aquí ocurre un fenómeno interesante.
Cuando una celebridad se vuelve empresaria, su imagen deja de ser solo fama, se vuelve marca. Y una marca no puede permitirse escándalos descontrolados. Por eso Carolina, incluso en medio de rumores, casi siempre ha sido cuidadosa, selectiva y calculada al momento de hablar de su vida íntima. Eso significa que cuando algo se filtra o cuando se sugiere con señales, rara vez es por accidente. Y aquí es donde el público empieza a notar un patrón. Carolina ha atravesado etapas muy claras en su vida pública. Primero, la etapa de consolidación. Trabajo, exposición, presencia diaria. Luego, la etapa de maternidad. Un giro total en narrativa mediática, donde se refuerza su imagen de mujer real, fuerte, madre, protectora. Y después, un periodo mucho más silencioso. Menos explicaciones, más control, más límites. Es precisamente en ese periodo donde la audiencia empezó a leer entre líneas. Porque en redes sociales, un detalle mínimo se convierte en prueba. Un gesto, una frase, una ausencia. Y los seguidores comienzan a construir una historia. Y así, de manera gradual, comenzaron los rumores. ¿Había alguien nuevo en su vida? ¿Era un simple capítulo pasajero o algo serio? Carolina estaba cerrando etapas definitivamente. Pero atención, porque lo importante no es el rumor en sí. Lo importante es que, en la lógica de los medios, una celebridad que ha vivido una relación pública fuerte, cuando decide volver a abrir su corazón, suele hacerlo por una razón contundente. Y eso nos lleva al punto. 5 meses de noviazgo. Hoy, ese número se repite como si fuera una cifra exacta, casi simbólica, porque 5 meses parecen poco, pero pueden ser suficientes cuando hay algo claro desde el principio. Cuando no se trata de probar, sino de construir. La audiencia empezó a preguntarse, ¿cómo es posible que algo tan reciente llegue al punto de boda? ¿O acaso la relación venía desde antes y solo ahora se le pone fecha? En entretenimiento, una frase puede esconder varias realidades. Que el público recién lo supo hace 5 meses, que ellos llevan más tiempo, o que simplemente el reloj mediático se activa cuando la celebridad decide permitir que se hable. Lo que ocurre con Carolina Cruz es que su carrera, su nivel de exposición, su condición de madre y su peso como figura pública crean un escenario donde nada se revela por impulso. Cada dato que sale tiene un efecto inmediato en redes, en prensa, en marcas y en audiencia. Y por eso, cuando se habla de reveló la identidad de su pareja, la pregunta es inevitable. ¿Fue una revelación directa? ¿O fue una confirmación silenciosa después de meses de señales? Porque hay una diferencia enorme entre lo dijo y ya no lo pudo ocultar. Su vida familiar, su pasado sentimental y las pistas que, con el tiempo, empezaron a unir todas las piezas. Para entender por qué esta historia genera tanta tensión emocional, hay que entrar en una palabra que en Carolina Cruz lo cambia todo. Familia. Carolina, además de presentadora y empresaria, es madre. Y en su narrativa pública, la maternidad no ha sido un detalle menor. Ha sido un eje central. La audiencia la ha visto crecer, proteger, priorizar, reorganizar la vida con una responsabilidad enorme. Y cuando una figura pública tiene hijos, el amor deja de ser solo emoción. Se vuelve decisión. Se vuelve logística. Se vuelve estabilidad. Por eso, cada vez que aparece un rumor de pareja nueva alrededor de Carolina, no se percibe como un romance cualquiera. El público lo interpreta como algo que podría tocar el corazón de su estructura familiar. En años recientes, la relación de Carolina con el actor Lincoln Palomeque marcó una etapa significativa. Fue una historia mediática muy conocida en Colombia, seguida por miles de personas, no solo por el glamour, sino por lo humano. Años de convivencia, crecimiento, familia, momentos buenos y también rupturas complejas. Cuando esa etapa se cerró, el interés público no se apagó. De hecho, se intensificó. Porque el público no solo pregunta, ¿ya superó? El público pregunta,
volverá a confiar. Y aquí ocurre algo importante. Carolina, a diferencia de otros personajes mediáticos, no intentó reemplazar la historia inmediatamente. No hizo del duelo una novela pública. Más bien, se posicionó desde la discreción. Pero en la farándula, la discreción también habla. Cuando alguien no muestra nada, lo poco que se ve se vuelve gigantesco. Y en ese contexto nacen las famosas seguiles. Un gesto en redes, una publicación que se interpreta como indirecta, un comentario de seguidores, un silencio que parece demasiado largo, y un cambio de energía que muchos fanáticos dicen haber notado. Después, comenzaron a circular nombres. Como suele pasar, algunos eran solo especulaciones, otros eran amistades interpretadas como algo más. Y esa parte también hizo daño a la conversación, porque cuando la prensa no tiene confirmación, llena el espacio con posibilidades. Sin embargo, con el paso del tiempo, una verdad se volvió evidente. Carolina no estaba buscando exposición romántica. Si había amor, lo estaba protegiendo. Y ahí es donde el público conecta con la idea de 5 meses. Un romance que se anuncia cuando ya está firme, cuando ya se decidió, cuando ya se definió el camino. Y ahora viene el punto más impactante. Cuando se menciona el lugar de su boda. Eso cambia todo. Porque hablar del lugar es hablar de planificación. Hablar del lugar es hablar de un paso futuro real, concreto, con logística, con intención. No es una frase lanzada al aire. ¿Y por qué esto es importante? Porque Carolina ya había dado señales antes de lo que significaba para ella el matrimonio. En diversas conversaciones mediáticas se ha mencionado que su etapa anterior no llegó a boda. Y eso, para muchos seguidores, quedó como una herida simbólica. Una familia formada sin el título formal del matrimonio. Entonces, si ahora se habla de boda, el peso emocional es enorme. Porque no es solo casarse. Es reescribir el final de un capítulo que quedó incompleto. Y ahí el público se divide. Unos celebran, otros dudan. Otros temen que sea una noticia exagerada por medios. Y otros simplemente esperan la confirmación real, frontal. Pero sea como sea, lo que está pasando con Carolina Cruz en este momento tiene un patrón claro. Su vida sentimental dejó de ser rumor para convertirse en narrativa. Y cuando una narrativa se activa, es porque hay algo grande detrás. Y aquí te dejo una pregunta que es la que mantiene al público pegado al video. ¿Quién es esa persona capaz de convencer a Carolina, en tan poco tiempo, de dar el paso que antes nunca se dio? Vamos a entrar en el momento exacto donde el tema explota, el giro de confirmación del titular, y cómo los medios comenzaron a atar todo con una sola palabra: boda. Y llegamos al punto exacto donde esta historia deja de ser simple farándula y se convierte en un momento mediático de alto impacto, porque no estamos hablando solo de un nuevo amor. Estamos hablando de identidad revelada y de un lugar de boda mencionado. Y en televisión, eso ya es una confirmación emocional para la audiencia. Ahora bien, ¿qué significa realmente reveló la identidad? Puede significar varias cosas. Que Carolina lo dijo con nombre y apellido. Que lo mostró públicamente por primera vez. Que dejó de esconderlo y la prensa lo tomó como confirmación. O que el entorno ya lo filtró y ella no lo desmintió, lo cual también funciona como validación mediática. En el caso de Carolina Cruz, cada una de esas posibilidades produce el mismo efecto. El público lo siente como un por fin. ¿Y por qué por fin? Porque desde su separación anterior, el tema sentimental quedó en pausa pública. Y cuando una celebridad de su tamaño decide volver a abrir esa puerta, el país entero reacciona. Pero lo que elevó todo fue lo segundo: el lugar de su boda. Aquí es donde se genera el verdadero clímax, porque ya no se trata del amor, sino del destino. Un lugar de boda no es una metáfora. Un lugar de boda es una decisión que implica familia, invitados, logística, fechas y planificación real. Y cuando se menciona eso en un titular, la reacción natural es: esto ya está pasando. Ahora, desde el análisis mediático, hay algo que los espectadores deben entender.
Muchas veces los medios interpretan declaraciones con un tono más definitivo de lo que realmente se dijo. Pero incluso si él amplifica, existe un hecho irrefutable. El tema boda llegó al centro de la conversación. Ya no se habla solo de Carolina con alguien. Se habla de Carolina caminando hacia el altar. Y eso es un giro completo de narrativa, porque para la audiencia, la boda representa cierre, reparación, futuro. Y Carolina Cruz representa a una mujer que ha pasado por etapas complejas, que se ha reinventado, que ha protegido su hogar, y que ahora podría estar diciendo, sí, vuelvo a creer. Pero el momento más fuerte es este. El público empezó a mirar hacia atrás, buscando pistas antiguas. Y aquí aparecen los famosos indicios que ahora cobran sentido. Publicaciones con mensajes de calma, estabilidad, gratitud, cambios en la forma de hablar del amor, indirectas sobre no repetir errores. Silencios cuando antes respondía y un tipo de felicidad que, según seguidores, se notaba diferente. Esto es exactamente lo que hace que el video funcione. La sensación de que todo estaba frente a nosotros. Pero recién ahora entendemos el mapa completo. Y entonces llega el gran choque emocional. Si esto es real, si hay boda, si hay identidad confirmada, ¿por qué mantenerlo tanto tiempo bajo control? La respuesta probable es simple. Carolina no solo protege su corazón, protege su familia. Y en esa protección, cada paso se mide. Y aquí viene el clímax ideal para tu video. Porque si Carolina Cruz realmente eligió revelar esto después de 5 meses, significa que el amor dejó de ser una ilusión para convertirse en estructura. Y eso es lo más serio que puede ocurrirle a una figura pública que ya vivió una gran historia previa. La audiencia, en este punto, ya está atrapada por una pregunta final que lo sostiene todo. Estamos viendo el inicio de la etapa más estable y definitiva de Carolina Cruz. ¿O estamos presenciando el momento donde los medios la empujan a confirmar algo antes de tiempo? Ese es el suspenso perfecto. Emoción real, incertidumbre real, tensión real, sin inventar nada. Vamos a cerrar con un resumen sólido. Su carrera, su presente emocional, su visión de familia y lo que significaría esta boda para su historia pública. Y así llegamos al cierre de este informe especial, con una conclusión clara. Lo que pasa con Carolina Cruz no es solo una noticia romántica. Es un reflejo de cómo una figura pública evoluciona frente a millones de ojos. Carolina representa un tipo de celebridad muy particular. La celebridad que no se sostiene por el escándalo, sino por la constancia. Una mujer que construyó su carrera paso a paso, que se posicionó con credibilidad y que, aun en los momentos difíciles, mantuvo un nivel de profesionalismo que pocas personas logran sostener. En lo laboral, su trayectoria demuestra que su impacto no se limita a ser famosa. Carolina es una figura con influencia real, con un público fiel, con una imagen potente y con un alcance que trasciende la televisión. En lo familiar, su historia conecta porque es humana. Porque ser madre bajo la mirada pública no es sencillo. Porque rehacer la vida emocional, cuando hay hijos, no es un impulso, es una responsabilidad. Y por eso, esta noticia, este titular, este tema que ha explotado en redes, tiene un peso especial. Porque hablar de boda no es hablar de fiesta, es hablar de futuro, es hablar de reconstrucción, es hablar de decisión. Ahora bien, incluso sin caer en exageraciones, es evidente que el público ha interpretado este giro como un renacer emocional. Y sea cual sea el nivel de confirmación, el interés nace de una razón profunda. La audiencia quiere ver a Carolina bien, quiere verla tranquila, quiere verla feliz, pero sin perder su esencia. Y ahí está la clave. Carolina Cruz no es solo una noticia. Es una historia pública de transformación. Una mujer que pasó por etapas intensas, que vivió rupturas, que protegió su hogar, que no se derrumbó frente a cámaras, y que hoy vuelve a estar en el centro del amor, pero desde otra perspectiva. Más madura, más selectiva, más consciente. Si la identidad de su pareja ya se ha revelado o se ha confirmado mediáticamente,
Entonces estamos presenciando un nuevo capítulo donde Carolina decide permitir que el público la acompañe, pero con límites. Y si el lugar de su boda ya está sobre la mesa, eso significa algo todavía más grande. El amor no es un rumor, es un proyecto. Porque las bodas no nacen del ruido, nacen de planes, nacen de conversaciones privadas, nacen de decisiones familiares. Y eso, en una figura pública, vale doble. Por supuesto, como siempre en el mundo del espectáculo, hay que esperar confirmaciones claras, declaraciones completas y hechos verificables. Pero hay algo que nadie puede negar. La conversación ya explotó, el tema ya se instaló, y el público ya está mirando cada paso. Y ahora te lo preguntamos a ti, directamente, como audiencia. ¿Crees que Carolina Cruz está lista para vivir su historia más definitiva? ¿O piensas que los medios están construyendo un anuncio más grande de lo que realmente es? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque aquí la conversación continúa.